¿Qué tal? Ya estamos nuevamente en otro tutorial para continuar con el tema de la división de un segmento en una razón dada. Recordemos que en el ejercicio anterior aprendimos los principios básicos de este tema, pero sobre todo aprendimos a plantear e identificar las dos fórmulas que existen para resolverlo y cuándo se debe utilizar una y cuándo se debe utilizar la otra. Veamos el ejercicio que tenemos en el pizarrón. Dice, determina las coordenadas X y Y del punto P, y aquí me dice que tiene coordenadas X y Y, es decir, desconozco esos valores, y es justamente lo que voy a identificar. Que divide al segmento definido por los puntos, y me da el punto 1, que tiene coordenadas 2,3, es decir, esas coordenadas sí las conozco. X vale 2 y Y vale 3. Recordemos que todas las coordenadas se expresan en dos valores, el primero es X y el segundo es Y. Eso es algo que tenemos que tener siempre presente. Entonces, este es el punto 1 y el punto 2, 7,8, es decir, 7 en X y 8 en Y. En la razón, y me da primeramente el criterio de la razón, que está aquí establecido, y me da su valor. Recordemos que hay dos criterios de razón, y lo primero que tenemos que aprender es identificar de cuál se trata. Ok, lo primero que tenemos que hacer para esto es sintetizar la información y sacar aquella que me es de mayor utilidad. Por ejemplo, tengo aquí el punto 1, 2,3, ese valor es importante, y el punto 2, 7,8. También los valores 7 y 8 de X y Y van a ser importantes, del punto 1 al punto 2. También me dice que entre el punto 1 y el punto 2, en alguna parte hay un punto que llamamos punto P con valores X y Y que desconozco. Esa información también es importante, el criterio de la razón y el valor de la razón. Entonces vamos a simplificar el pizarrón para poder hacer el planteamiento dentro del plano cartesiano y empezar a resolverlo. Ok, ya tenemos entonces los datos sintetizados y el plano cartesiano para empezar a graficar. Tengo las coordenadas de los puntos, el punto 1 y el punto 2, con coordenadas 2,3 y 7,8. Tengo el punto P y tengo la razón ya determinada. Recordemos que una de las ventajas de la geometría analítica es que todas las operaciones las podemos plasmar en el plano cartesiano y ver qué forma toma lo que nosotros estamos procesando, lo cual nos da una visión mucho más amplia de lo que son las matemáticas. Entonces, para poder entenderlo mejor, vamos a empezar por graficar lo que nos está planteando. Me dicen que hay un punto 1 que tiene coordenada 2,3. Recordemos que siempre el primer punto es la coordenada en X y el segundo la coordenada en Y. También recordemos que al ser el punto 1, en el tema de razón, esta coordenada será la coordenada X1 y la coordenada Y1. Entonces, si tengo en X2, voy a contar en el plano cartesiano 1, 2, y en el eje de los 10 voy a contar 1, 2, 3. Uno de estos puntos, y ahí tendría el punto 1, con coordenada 2,3. Y me dice que hay un punto 2 que tiene coordenada 7,8. 7 en X, 8 en Y. Entonces, así lo voy a contar. 2, 4, 6, 7 en X, y en Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uno de los puntos, y aquí se localizaría el punto 2 con coordenada, este es el punto 2 con coordenada 7,8. Y hay una recta entre estos puntos, y en alguna parte se encuentra el punto P que tiene coordenadas XY, y justamente es lo que vamos a descubrir dónde se encuentra ese punto. Para ello me dicen que la razón del punto 1 al punto P, vamos a suponer, para efectos de concretar la gráfica o de poder sacar un criterio, vamos a suponer que el punto P se encuentra en cualquier parte por aquí.
No sé aún en qué parte se encuentra, pero en alguna parte se debe de encontrar. Solamente para establecer el criterio de razón, la razón me dice que el criterio tomado es la distancia del punto 1 al punto P, o sea, de este punto aquí, dividida entre la distancia del punto P al punto 2, o sea, esta distancia de aquí. Y como nosotros sabemos que hay dos fórmulas de razón, pero ya vimos cuándo se usa una y cuándo se usa la otra, el criterio cuando tengo una parte del segmento entre la otra parte del segmento, tú ya lo sabes, puedes pausar el video, buscar en los apuntes de la clase anterior y determinarla. Y a continuación yo te lo digo. Esa fórmula es que la distancia en X es igual a X1 más R más R por X2 entre 1 más R. Así de sencillo. Entonces, el siguiente paso, ya para empezar con las operaciones, si tú ya estableciste esta fórmula y pudiste concretar o pudiste determinar cuál es la fórmula que íbamos a utilizar, ya tienes la mitad del problema resuelto. Lo siguiente son operaciones aritméticas. Y algebraicas también, porque tenemos variables, pero básicamente aquí vamos a sustituir. Entonces, para hacer la sustitución, una recomendación que yo te hago siempre es que escribas la fórmula igual abajo, x es igual a, y donde dice x1 vamos a poner paréntesis. Todas las variables las vamos a intercambiar por paréntesis. Más, luego hay una R que también la pondremos un paréntesis, por X2 que pondremos un paréntesis. Dividido entre 1 más, y la R será otro paréntesis. El siguiente paso será colocar variables en esos paréntesis según corresponda. Ok, el siguiente paso es muy sencillo y consiste en colocar las variables en el lugar que les corresponde. Antes de eso también nos faltó colocar los valores de x2 y y2. Si dijimos que el punto 1 tenía coordenadas x1 y 1, el punto 2 entonces tendría coordenadas x2 y 2. Otra cosa que voy a hacer también es borrar los criterios donde nosotros establecimos el punto de división, porque en realidad solamente era un supuesto para poder determinar qué fórmula usar, pero la ubicación de ese punto todavía no la conocemos porque es justamente lo que vamos a ocupar. Entonces lo voy a borrar y empiezo a sustituir variables. Primero me dice x es igual a x1, entonces en este paréntesis iría el valor de x1 que vale 2, más r, que es este espacio que dejamos aquí, y r vale 2/3, multiplicado por x2, que es otro paréntesis, que vale 7, dividido entre 1 más r, 1 más r, que es este paréntesis, y r vale 2/3. Ya sé lo que estás pensando en esta parte de la operación. Son fracciones, sí, yo lo sé, pero realmente si hacemos las fracciones paso a paso, verás que es muy sencillo y no tiene ninguna complicación. Lo único importante es conservar la calma, ir paso a paso para poder resolverlo sin ningún problema. Ok, lo que sigue es empezar a resolver estas operaciones. Una cosa que yo te recomiendo, sobre todo cuando un problema se te hace complejo, es dividirlo en pequeños problemas no tan complejos. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a ubicar las partes que tienen fracciones y las voy a resolver por separado. Por ejemplo, 2/3 multiplicado por 7. Esta operación la puedo resolver acá. Entonces voy a multiplicar 2/3 por 7.
La multiplicación de fracciones es realmente muy sencilla, solamente debes recordar una cosa. Cuando se multiplican las fracciones, se multiplica lo de arriba y se coloca el resultado, y se multiplica lo de abajo y se coloca el resultado. Eso es todo lo que tienes que hacer. Sin embargo, aquí podría parecer que abajo no hay ningún valor, pero recordemos que todos los valores enteros se pueden expresar como fracción poniéndole un 1 abajo, porque si yo divido 7 entre 1, sigue siendo 7. Entonces, se dice que para efectos de ponerlo como fracción, a todos los enteros se les puede poner un 1. Y entonces hago la multiplicación, 2 por 7 da 14 y 3 por 1 da 3. Y entonces tenemos 14 tercios como resultado. Así de sencillo. Luego tengo esta otra parte que también tiene fracciones. Y aquí tenemos un entero más 2 tercios. El criterio para las sumas no es el mismo que las multiplicaciones. Esto es en lo que la mayoría se equivoca, porque tomas el criterio de multiplicaciones para sumas y el de sumas para multiplicaciones o para divisiones. Entonces, lo único que tú tienes que hacer para no equivocarte en las fracciones es saber cuándo es multiplicación, se multiplica lo de arriba por lo de arriba y lo de abajo por lo de abajo. Cuando son sumas, se suma lo de arriba y lo de abajo pasa igual. Solamente que, para que pase igual, lo de abajo debe ser el mismo denominador. Y aquí yo podría expresar este 1 como un entero, pero entonces ya no es el mismo denominador, porque acá tengo tercios y aquí tengo enteros. Entonces lo primero que debo hacer es buscar la manera de que mis denominadores sean iguales. Y eso también es muy sencillo. Si yo tengo un entero se puede expresar de diferentes maneras. Cuando yo divido un número, por ejemplo un 2 entre 2, esto es igual a 1. O sea, un entero yo puedo decir que son 2 medios. También un entero puede ser 3 tercios, porque 3 entre 3 da 1. También un entero puede ser 4 cuartos. Y así, prácticamente cualquier número que yo divida entre sí va a dar 1. Entonces, si yo necesito que aquí sea tercios, la fracción que me conviene usar es esta, 3 tercios, que es lo mismo que 1. Entonces aquí en lugar de poner 1, voy a poner 3 tercios. Y ahora sí puedo hacer la suma porque tengo el mismo denominador, 3 tercios más 2 tercios. Se suma lo de arriba y lo de abajo es lo mismo porque al final me estoy refiriendo a tercios. Es como si digo 3 manzanas más 2 manzanas son 5 manzanas. 3 tercios más 2 tercios son 5 tercios. Entonces, aquí sería 5 tercios. Y ya resolví esta parte también. Entonces, regreso a mi ecuación principal y aquí voy a sustituir. X es igual a 2. Este paréntesis no tiene caso ponerlo porque aquí hay una suma. Entonces, cuando es una suma, el paréntesis de multiplicación no tiene sentido. Entonces, lo dejo sin paréntesis. Y en esta parte voy a poner el resultado de 2 tercios por 7, que dio 14 tercios. Más 14 tercios dividido entre 1 más 2 tercios, que fue esta operación, me dio 5 tercios. Aquí tengo otra operación por realizar, que sería 2 enteros más 14 tercios. Lo voy a poner acá arriba, para no abarcar mucho espacio aquí abajo. 2 enteros más 14 tercios. Nuevamente tengo que convertir a tercios. Si yo ya había dicho que un entero son 3 tercios, entonces 2 enteros serían 6 tercios. Entonces este 2 lo puedo cambiar por 6 tercios y entonces puedo hacer la suma. 6 más 14 igual a 20 tercios. Recordemos que cuando es suma, el denominador se conserva igual. Por último, el resultado de esta operación se tiene que trasladar a la operación principal para continuar resolviéndola, pero por cuestiones de tiempo no vamos a poder terminar en este tutorial.
Entonces nos vemos en el siguiente. Hasta luego.